¿Te ha pasado que quieres hacer algo que te gusta y apasiona, pero todos piensan y te dicen que no puedes? Si es así y piensas que no puedes, déjame contarte la historia de un hombre que al igual que tú soñaba, pero todos le decían que no debería hacerlo. Ven, síguenos y conoce esta historia. Te hablaremos de Antonio Lauro. ¿Sabías que, aunque llegó a ser un gran compositor de guitarra, quedó huérfano a los 5 años y vivió con su abuelo y su madre, quienes le decían que se olvidara de la música y trabajara para ayudar a mantener a su familia? Nunca le apoyaron, porque ser un artista no da dinero suficiente. Sin embargo, ante esta circunstancia, desde niño cultivó y mantuvo su deseo de ser músico. Nunca cedió y en 1931 se inscribe a espaldas de su familia en la Escuela de Música y Declamación, y con el tiempo llegó a ser uno de los más grandes compositores de música en Venezuela. Otro dato curioso de Antonio Lauro es que cuando se inscribió en la escuela de música, lo hizo en piano y estudió 3 años con el maestro Salvador Narciso Llamosa, y después fue que descubrió su pasión por la guitarra. Así que, si eres o fuiste de aquellos que iniciaron un proyecto, pero en el camino descubrió que tenía otra pasión o sueño, no te rindas y lucha por hacerlo. Esta es otra lección del gran maestro Lauro. Te preguntarás, ¿cómo fue que llegó a cambiar del piano a la guitarra? Aquí te lo contamos. Quédate con nosotros. De hecho, Antonio Lauro era un joven que estudiaba piano. Cuando oyó tocar a Agustín Barrios Mangoré, quedó fascinado con el timbre y la capacidad polifónica de su instrumento. El guitarrista guayanés rememoraba así esta impresión. Una vez escuché por radio un instrumento y llamó tan poderosamente la atención que pregunté cuál era. Yo creía que la guitarra era aquel instrumento pobre que solamente acompañaba canciones de una forma muy sencilla, muy simple. Pero cuando oí a Mangoré tocar, cambié inmediatamente de la cátedra de piano. Busqué una guitarra vieja, herencia de mi padre, y me inscribí en la cátedra de Borges. Fui a visitar al maestro Mangoré, que era un hombre muy noble, muy accesible, y lo escuché. Me dio algunos consejos. Inmediatamente nos encontramos en casa del que fue mi maestro, Raúl Borges. Grandes acontecimientos biográficos de la vida de Antonio Lauro. El 3 de agosto de 1917, hace más de 100 años, nació en Ciudad Bolívar el que quizás sea el más importante guitarrista venezolano y uno de los más connotados de Latinoamérica. Reconocimientos. Premio Vicente Emilio Sojo en sus ediciones 1948, 1955 y 1957. Premio Oficial de Música en los años 1947, 1948 y 1950. Hijo Ilustre de Ciudad Bolívar, año 1977. Premio Casa Las Américas, Cuba, 1978. Premio Nacional de Música, Venezuela, 1985. Entre sus obras destacadas para guitarra solista tenemos 4 valses venezolanos, 1939, El Maravino, 1942,
Sonata para guitarra, 1950. Suite venezolana, 1950. Variaciones sobre una canción infantil, 1967. Estudio de imitaciones números 1, 2, 3 y 4. Suite homenaje a John Duarte, 1981. El nombre de Antonio Lauro brilla con luz propia. En una de las más prestantes promociones de los músicos venezolanos, a la cual pertenecen Antonio Esteves, Inocente Carreño, Evencio Castellano, Ángel Sauce y muchas otras figuras de trascendente trayectoria en el movimiento musical venezolano. Fue presidente de la Asociación Venezolana de Autores y Compositores. Lauro fallece el 20 de abril de 1986. Su féretro fue llevado por grandes personalidades del arte, del pensamiento y de la política. Antonio Lauro es el guitarrista más importante de la guitarra en Venezuela. Lauro es un compositor nacido en el 1917, criado, formado con el maestro Raúl Borges y Vicente Emilio Sojo en la Escuela de Santa Capilla. Formó parte de la generación de compositores nacionalistas de Venezuela. La obra de Antonio Lauro es conocida en el mundo entero, forma parte central del catálogo del instrumento del siglo XX y es, por supuesto, uno de los guitarristas compositores más importantes de la historia. Lo importante de Lauro es su ejemplo venezolanista. Lauro, primero que nada, se sintió profundamente orgulloso de haber estudiado con maestros venezolanos, trabajar y ser representante de la potencialidad de la música, de la creación, del crear venezolano. Él fue un representante de lo que Venezuela puede ser, un mensaje de optimismo y de creer en nosotros mismos, ¿no? Lauro es interpretado en el mundo entero y donde está Lauro, donde está una guitarra, hay música venezolana gracias a él. Antonio Lauro es una referencia obligatoria de la música venezolana. Sus composiciones trascienden lo nacional. Un músico que marcó una gran pauta en la guitarra clásica aquí en Venezuela. Bueno, Antonio Lauro es el mejor guitarrista que ha tenido Venezuela en estos 100 años de historia. Esa recopilación de música venezolana, ese esfuerzo por escribir todas esas obras, que venga de Ciudad Bolívar, que sea hijo de italianos y que él quiso demostrar que aun cuando fue hijo de italianos, siempre quiso ser venezolano.